Hola doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí. Pues el gusto es mío, Monse. Qué maravilla poder estar en estos momentos hasta allá, hasta la librería Carlos Fuentes. Es un gusto poder conectarnos con ustedes y que poder platicar un ratito. Me parece excelente. Gracias, Monse. Sí, agradecemos mucho a la librería Carlos Fuentes el día de hoy son nuestros anfitriones. La verdad es un gusto atravesar todas las líneas territoriales de nuestro país hasta llegar hasta allá, hasta Guadalajara. Y Ujú. pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo que, pues la verdad, a mí me emociona mucho siempre hablar de ello porque son pequeños como granitos, pequeñas semillas que vamos dejando de las personas y pues una salud positiva poco a poco va creciendo entre la población. Entonces, vamos a hablar del libro Usos de la Psicología Positiva que tengo por acá. Y el día de hoy nos acompaña su autora, Luz de Lourdes Seguiluz, que ya nos contará cómo fue que este libro nació, creció y bueno, ha tomado vida en varias pláticas, presentaciones y bueno, eh, la de hoy es una de ellas, ¿no? Pero antes me gustaría mucho leer su semblanza, no sé si me lo permite, doctora. Claro que sí, cómo no, Monse. Muchas gracias. Bueno, ella es doctora Luz de Lourdes Seguiluz Romo, psicóloga, maestra en terapia familiar y doctorado en investigación psicológica. Es profesora titular de psicología, de la maestría en terapia familiar y el doctorado en psicología en la FES Iztacala, UNAM. Fundadora y docente de la maestría en terapia familiar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha escrito más de 60 artículos, así como 9 libros sobre metodología de la investigación, teoría sistémica, familia, parejas y suicidio. Es cofundadora del Diplomado de Psicología Positiva de la FES Iztacala UNAM y fundadora del programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, CREAS. Doctora, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y por favor cuéntenos todo acerca de este libro, detalles y cómo está conformado. Contarles todo del libro va a ser un poquito difícil porque nada más tenemos una hora, pero bueno, para todos los que no conocen sobre la historia de la psicología positiva, pues quiero comentarles precisamente sobre eso y después hablaremos un poco sobre la construcción del libro y los trabajos que tuvimos para poder lograrlo, porque hacer un libro siempre es una odisea. Se tienen que como romper muchos obstáculos, los miedos que todos tenemos de hacer algo nuevo, de ser pionero en este campo de la psicología positiva, en fin. Pero empezaré precisamente por hablarles sobre la historia de la psicología positiva. Este empieza pues muy recientemente, en 1998, cuando precisamente su fundador, Martin Seligman, decide dejar de ser un viejo gruñón. Fíjense qué curioso. Así lo dice él mismo en su libro, que se llama La auténtica felicidad, que fue el primero de sus libros que llegó traducido con este tema de psicología positiva a México, y que él dice que estaba arreglando el jardín, como muchos americanos suelen hacerle, y que estaba sembrando unas violetas cuando llegó su hija, que tenía en esa época 4 o 5 años, brincando, feliz, cantando, y que se sentó junto de él, pero se sentó encima de las violetas que iba a sembrar. Y entonces Martín Seligman se puso furioso diciéndole que no tuviera cuidado, que cómo era posible, que no se fijara. Bueno, le dio una buena regañada. La niña se volteó como muy extrañada a verlo, le dijo, papá, ¿qué no te das cuenta que a ti lo gruñón no se te ha quitado y a mí se me ha quitado el chuparme el dedo, el tomar la leche en mamila y el llorar por todo, y a ti lo gruñón no se te ha quitado? Fue una lección suprema la que le dio su hija en aquella época y le hizo reflexionar mucho que efectivamente como a veces nos pasamos la vida gruñendo sin darnos cuenta de las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, mirando lo que nos falta y no mirando lo que tenemos. Y entonces, siendo Martin Seligman precisamente director presidente de la Asociación Americana de Psicología, decidió darle un enfoque diferente a la psicología
Porque fíjate, si nos ponemos a pensar, vemos que existen, y esto es un dato que presentan algunos investigadores, existían en el año 2005 aproximadamente un artículo por cada 70 artículos que hablaban de negativo, un artículo que hablaba de algo bueno y positivo. O sea que la psicología se había enfocado básicamente a resolver los problemas humanos, a dar algún tipo de cura a la parte psicológica, al estrés, a la angustia, al miedo, a la depresión, pero no se había enfocado y no había hecho ningún énfasis en lo que eran las cosas buenas que también nos pasan a los seres humanos. Entonces, siendo presidente de la Asociación Americana de Psicología, que es la asociación más grande de todo el mundo, ya sabes, los americanos siempre tienen lo más de lo más. Entonces, pues se dedicó a hacer reuniones para convocar a aquellos investigadores que estaban haciendo investigación en psicología positiva y ver qué era lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y qué habían publicado. Y esto fue fantástico porque a partir de ahí, digamos, el año 2000, empieza el surgimiento de la psicología positiva. Y lo más maravilloso, ¿cómo ves, Moni? Que se reúnen en México, bueno, no en México, Ciudad de México, pero en un pueblito de pescadores de Yucatán, se reunieron porque pues estaba despoblado y ahí nadie les iba a molestar, ni fotógrafos, ni nada, y se reunieron todos estos investigadores para hablar de sus investigaciones. Y ahí podríamos decir que en Akumal, Yucatán, es donde nace la psicología positiva. Claro, Qué eso no lo va maravilla. a decir Martin Seligman, lo digo yo. Y esa fue una brevísima historia de lo que es el surgimiento de la psicología positiva. ¿Ibas a decir algo, Monse? Sí, que bueno, además se buscaron seguramente un paraíso, ¿no? Para Pues platicar de imagínate, eso. imagínate, algo diferente de los congresos normales a los que vamos, porque fíjate, generalmente los congresos a los que vamos los psicólogos, tú expones lo que vas a decir y luego te vas con los amigos, te vas con los otros investigadores y no vuelves a oír a tus compañeros. En cambio aquí, la lógica fue muy diferente. O sea, se invitó a estas personas, no tuvieron que gastar nada, se les dijo que invitaran a alguien con quien quisieran disfrutar de este pueblito de pescadores perdido en el espacio, porque muchos mexicanos ni siquiera lo conocen. Entonces no era Acapulco, no era Veracruz, no eran los puertos clásicos, sino era un pueblito de pescadores donde había pues un hotelito rascuache por ahí y que esto les dio como una forma de contacto mucho más íntimo para hablar de lo que estaban haciendo. Entonces prepararon muy bien el terreno. Claro, la comida fue servida desde otro lugar, pero fue atendido a lo máximo, pero fue un cambio radical en la manera de reunirse los investigadores. Y a partir de ahí empezaron a reunirse año con año, ya en diferentes lugares, con otro tipo de característica, pero este fue el inicio en Akumal, Yucatán, o sea que hay mucha gente que no lo sabe. Y hablar sobre psicología positiva es un poco también remontarnos a la antigua Grecia, porque ya Aristóteles, Platón y los grandes filósofos de aquella época hablaban de la felicidad y de cómo podríamos accesar a la felicidad. En realidad, la psicología positiva no es un modelo clínico, sino es algo para aprender a vivir mejor. Vamos a descubrir nuestras fortalezas, las virtudes que todos tenemos para incrementarlas, para hacerlas como una cuestión viva, no nada más tenerlas ahí, decir yo sí tengo, yo sí tengo, yo sí tengo, y pasar una prueba de psicología rápida. No, aquí te vamos a decir cómo incrementar, por ejemplo, el conocimiento, cómo incrementar una fortaleza que puede ser la pasión para hacer las cosas, etcétera. O sea, hay muchas áreas, no solamente de virtudes, sino de fortalezas, porque las virtudes ellos dictaminaron
que eran 7, a través del estudio en diferentes culturas y en diferentes lugares del mundo. Ahí se fueron, investigaron en los libros sagrados, en la Biblia, quizá en el Código de Hammurabi, quizá pues en los libros sagrados de cada cultura, y sacaron 7 virtudes. Pero de cada virtud han sacado 3, 4 y a veces hasta 5 fortalezas. Y actualmente hay nuevas investigaciones que nos están hablando de un mayor número de fortalezas. Y entonces, sobre eso es lo que constituye la psicología positiva. Fíjate nada más qué maravilla. Entonces, todo lo que hemos avanzado en estos 20 años. Nuestro diplomado tiene ya 11 generaciones. Bueno, esta nueva va a ser la 11ª generación. Y estoy muy orgullosa de haberlo fundado, así como también de haber fundado la la terapia familiar sistémica en la Universidad Nacional. Sí, que vamos a hacer el comercial para el diplomado, quien quiera, al final vamos a dar ahí los informes, Hombre, porque es importante. ya estamos haciendo las entrevistas, a lo mejor ya no van a encontrar lugar porque nada más aceptamos a 15. Bueno, pues entonces estén atentos para el próximo ciclo. No, pero de todas maneras les decimos porque todavía no hacemos la evaluación, apenas estamos haciendo las entrevistas, se pueden anotar hablando a la FES Iztacala en la DEU, que es la Dirección de Universidad, Dirección Educativa Universitaria, para que puedan pedir una cita y pues hacer todos los trámites que se requieren. Ahora va a ser todo el diplomado en forma virtual, porque no nos arriesgamos otra vez a que regresemos y luego otra vez, mejor lo dejamos todo virtual. Como yo veo las ventajas que esto tiene, son muchas las incomodidades, pero quiero ver lo bueno. Y lo bueno es que mucha gente que siempre había querido aspirar al diplomado y que está en provincia, pues no se había podido anotar y que ahora siendo virtual, pues puede estar. Y ya tuvimos la entrevista con una chica que viene de Estados Unidos, es mexicana, pero está en California. Entonces, imagínate desde pues muy cerca de San Francisco está tomando, va a tomar el diplomado, todavía no iniciamos. Qué maravilla, ¿no? Esas son de las cosas buenas que nos pasan. Sí, y está muy bien porque así la psicología positiva va creciendo, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que lo que te gusta y lo que te apasiona, tienes que compartirlo, no puedes quedarte con ello. Tienes que decir, miren lo que tengo, esta es una riqueza maravillosa que quiero compartir con nuestra población. Y más falta ahora que estamos con esta idea de que nos vamos a morir todos. Y, pues, es la única certeza que tenemos, que todos nos vamos a morir. ¿Por qué sacarla a relucir ahorita con falsas noticias y demás? Bueno, pensemos en lo bueno. Es tiempo de aprender cosas nuevas. Y esta psicología positiva es algo nuevo. Y este libro, por supuesto que es algo súper novedoso, porque estamos enseñándoles cómo podemos aplicar en diferentes áreas la psicología positiva. O sea, este modelo teórico, esta forma de pensar diferente que nos va a llevar al bienestar, que nos va a conducir a florecer, como dice algunos de los autores de psicología positiva, porque no solamente es que crezcas, sino que florezcas, que saques lo mejor de ti en el fruto y en la flor, que tiene un maravilloso olor, etcétera, y en una fruta que pues es una cuestión nutritiva maravillosa. Entonces vamos a ayudar a la gente a florecer y a llevarles estos conocimientos pues muy, muy de la mano como lo estamos haciendo a través del diplomado y de los libros. Porque fíjate, otra cosa maravillosa. Creo que la divulgación de la investigación en Latinoamérica no es común en las universidades. Es una pena, pero lo digo con tristeza. Preferimos leer libros americanos traducidos que leer lo que se está haciendo en México, cuando tiene muchísimo valor. En primer lugar, porque si tú quieres aplicar una prueba que se validó y confiabilizó en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, no es lo mismo si la aplicas en México, aunque la traduzcas al castellano. ¿Por qué? Porque los valores son distintos, las culturas son distintas. Entonces tenemos que
proveer a nuestros lectores de cosas hechas en México y a las universidades y a los profesores de psicología pues de y una cantidad de investigaciones que se están haciendo, porque nuestros alumnos en el diplomado, en cada uno de los módulos hacen investigación. Y esto es maravilloso porque la verdad uno piensa que la investigación es muy complicada, como pensábamos que era la matemática y cómo era la metodología. Pero yo que soy profesora de metodología desde hace 35 años, les digo, hombre, la metodología no es más que poner atención en las cosas que valen la pena y ser muy cuidadoso con las mediciones o con la observación, porque la metodología cualitativa hace énfasis en la observación de las cosas. Entonces tú puedes saber si una persona es del norte o es del centro o es del sur, por la manera como habla, por la manera como se expresa, por la forma como mueve las manos, por el lenguaje que utiliza. Por supuesto, como pronuncia las palabras, tú vas a saber si es norteña o si es yucateca, ¿sí? Si viene de Sonora o viene de Yucatán. Y esto no es ninguna discriminación, simplemente hay una distinción en las maneras como se usa el lenguaje en México. Y no puedes estar usando pues muchas cuestiones que vienen de Estados Unidos o de otros países que son sajones y que no tienen lo mismo que los latinos, la cultura. Nosotros venimos de una cultura colectivista y los americanos, los alemanes, los europeos, algunos de ellos vienen de una cultura individualista. A nosotros nos gusta estar en grupo, a ellos les gusta estar solo. A nosotros nos gusta estar en familia. En Estados Unidos, la familia se rompe cuando los muchachos llegan a los 14, 16 años y se van fuera lejísimos a estudiar. Y entonces la familia no la vuelven a ver en años. En México, los muchachos se quedan hasta los 30, 35 años adentro de la familia, lo cual no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que son culturas distintas. Y como distintos, pues tenemos que aprender pues de lo distinto que somos nosotros, hablamos un lenguaje distinto, tenemos una cultura que nos diferencia y que nos hace pues, ser mexicanos como somos, con lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. Y la verdad, este libro toca bastante, o sea, muchos temas distintos, pero enfocados a psicología positiva. Quiero mencionar el capítulo 1 del doctor Javier Juárez, que bueno, en esta ocasión nos iba a acompañar, pero bueno, tuvo un percance, le mandamos muchos saludos y que todo esté bien por allá, y que él habla de salud positiva, un nuevo Así es. enfoque, que es un poco de lo que ya nos platicó también, ¿no? Que es una nueva forma de ver a la psicología. Sí, pero fíjate, en este nuevo enfoque es porque muchos filósofos de la antigüedad, siglo XVII y XVIII, entre ellos Descartes, habían hablado de dos entidades distintas, el espíritu y lo que era lo biológico. O sea, esto que no se ve, el espíritu o lo que es el alma o lo que es el yo, el superyo y el ello, que de los que hablaba Freud, y por otro lado, el cuerpo. Y por eso se hicieron dos profesiones distintas, cuando debería de haber sido una sola profesión. Algún investigador que se encargue de ver al cuerpo como una entidad completa, con cuerpo y espíritu, porque no anda por ahí un alma vagando, ni tampoco hay un cuerpo sin espíritu. O sea, están en una entidad completa, somos integrales, salud, perdón, ahora sí que mente y cuerpo es lo mismo, están en la misma persona integrada. Entonces, de esto habla este primer capítulo, de cómo lo que nos pasa aquí en la mente, de cómo pensamos, de cómo sentimos y de qué manera esto nos afecta al cuerpo. Porque quienes se la pasa criticando al gobierno, enojado por lo que le quitaron el dinero, lo que están haciendo es regulando lo que no se había regulado nunca. Y entonces, pues mucha gente está enojada, pues que se enojen, pero si así tenemos que hacer para que la gente se eduque en la honestidad, hagámoslo, ¿sí? Y la verdad, si te la pasas enojada viendo todo esto negativo,
vas a acabar por desarrollar una cantidad de cortisol que empieza a circular en tu sangre y al final acabará haciéndote daño. Ahora, con los estudios de las neurociencias, sabemos hasta qué parte del cerebro es lo que te está afectando los pensamientos y las emociones y los sentimientos negativos. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, no quiere decir que ese pensamiento te haga daño, pero si es tu manera recurrente de pensar, de ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, lo cual el vaso sigue estando en el mismo nivel. Pero ¿cuánta gente no te encuentras en la calle nada más mirando todo lo malo que hace fulano, todo lo malo que hace su hijo y que no se da cuenta que ese hijo tiene fortalezas y que ese gobierno ha hecho de las 100 cosas que prometió, a lo mejor ha hecho 70, ¿sí? Pero está cumpliéndole al pueblo. Entonces, ¿por qué estar mirando nada más lo malo para dividir a la gente? Acuérdense que somos un solo México. Acuérdense que estas casas de campaña vacías se las lleva el viento, ¿sí? Ya les pasó. Entonces, hay que ser mente, cuerpo, una unidad para que esto no les cause más problema. Pensemos positivo y así vamos a tener una circulación en la sangre de hormonas que nos van a llevar a que nuestro organismo funcione bien en toda su totalidad y no nada más pues algunas partes de ella que están llenos de endorfinas o de cualquier otra hormona que sea positiva. Doctora, entonces ahora que estamos en esto en medio de la pandemia, es muy importante empezar a cambiar ese chip de que la salud solo se rige con medicamentos, yendo al doctor y desde ahorita tener una prevención. Y bueno, ojalá y no, y toco madera, si nos llegara a tocar, también es pues cuidarse desde otro punto de vista y no de solamente desde lo clínico, es verdad? Muy bien, Monse, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque mira, cada vez que nos tomamos una pastilla, de lo que sea, así sea un mejoral que se oye tan sencillito y que se usa desde hace más de, yo creo que 100 años, pero esto que nos estamos tomando, en lugar de beneficiarnos, nos quita a lo mejor un dolor de cabeza. Pero, ¿qué es lo que tiene bueno, lo que integra al mejoral o cualquier medicina? Pues tiene una cuestión química, ¿sí? Y esa cuestión química puede afectarnos otras partes del cuerpo. Hay personas que con un mejoral pues, se han muerto porque eran alérgicas al ácido acertisalicílico, que mucha gente lo es, pero que no lo sabe. Entonces, tomando una medicina puede envenenarse, puede morirse, porque son químicos que le estamos metiendo al cuerpo. En lugar de eso, ¿por qué no curarnos con nuestra manera de pensar? Y no estoy diciendo que cure todo, por supuesto. Un cáncer no te lo va a curar el pensar que no me voy a enfermar, pero si ya te enfermaste y lo hemos probado, porque en el capítulo que yo hice sobre las parejas, probamos en el Hospital ABC, que es un excelente hospital de la Ciudad de México, cómo las personas que se enfermaban de cáncer, eran hombres o mujeres, no importaba, escogimos 17 que en ese momento se prestaron a la investigación. Y resulta que aquellas que evaluamos en una prueba que les puse, en una evaluación, que salieron como con buenas relaciones de pareja, resulta que ellos salieron más rápido del cáncer y no les ha vuelto. Y ya llevamos 4 años de que hicimos esta investigación, ¿sí? Algo tiene que ver. En cambio, aquellas personas que eran viudas, solteras, enamoradas, lo que quieras, pero que vivían solas o tenían una mala relación de pareja, han vuelto otra vez con el problema del cáncer. Por ahí hay mucha investigación que tenemos que hacer. ¿De qué manera nos sirve vivir bien a la salud? ¿De qué manera nos perjudica el estar pensando en lo negativo? Ahí tenemos que hacer investigación, no es nada más bla, 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 tenemos esto que publicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sucediendo. Y vemos, por ejemplo, en el segundo capítulo, que lo hace una persona que trabajó en guarderías durante muchos años, 30 años, se acaba de jubilar recientemente, pues resulta que ella, Sandra Colín, resulta que ella
le ha puesto ejercicios a los niños recién, o sea, llegados a la guardería de 2, 3, 4 años, de respiración. Y los niños lo hacen acostaditos boca arriba y les pone encima de su pancito una pelota y dice, respira y ve cómo la pelota sube y baja, ¿sí? O les pone cualquier objeto para que los niños aprendan a respirar. Y esto les ayuda a enfocar su mente en cualquier cosa para no andar después en la primaria divagando de que mi niño no hace más que apretar botones. Pues no, señora, pues así lo ha acostumbrado usted. ¿Sí? Entonces, eso es educación y educación para los padres y madres de familia, tan importante ahorita que los tienen en casa. Aprovechen, vean cómo su hijo aprende, vean cuánto tiempo está mirando realmente el objetivo, vean qué tanto aprendió después de la clase de ciencias naturales. Están con ellos, nunca habían tenido esa oportunidad de ver al maestro en casa a través de la televisión, sí, pero estás tú metida en la escuela, como nunca lo habías estado. Y entonces puedes ver de qué manera tu hijo aprende. Esto es de lo que habla de la psicología positiva en la educación y que la verdad es un capítulo muy ilustrativo para no solamente la gente que trabaja en guarderías, sino para padres y madres de familia en esta pandemia. Uh-huh. Sí, que esos niños van a crecer y pueden ser así como niños felices, adultos también un poco más tranquilos, que se acuerden de respirar, de pausar un poco y no nuestras vidas aceleradas que no paramos. Es que así es, si te fijas, andamos corriendo para todo, hasta para comer. Ya Sí. no nos sentamos a comer, casi que estamos parados, come y come. No disfrutamos de lo que tenemos por estar tan acelerados. Hubo un movimiento ya hace, pues yo creo que unos 40 años, que se llamaba ralentizar. O sea, aprender a hacer lo mismo que haces, pero más lento. ¿Qué trabajo nos cuesta? Porque estamos acostumbrados a compre, use y tire. O sea, hacer las cosas rapidísimo, sin podernos pensar, bueno, y esta sopa de lenteja, qué delicia. ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto se tarda una planta de lentejas en dar este producto? O sea, no disfrutamos nada del proceso, solamente consumimos y hasta ahí. Entonces creo que todo eso lo hemos perdido y es la pandemia una oportunidad para poder valorar todo esto que tenemos. Uh-huh. Doctora, por aquí nos están haciendo una pregunta, dice Eduardo Castillo, dice, perdón, perdí información clave por fallas técnicas. Tal vez lo explico, pero no he podido captar bien la idea. ¿Qué tiene de positiva la psicología? Pues el enfoque no es lo mismo mirar la enfermedad que mirar la salud y que ahora la ONU ha dado una definición de lo que es la salud que no solamente implica la falta de una enfermedad, o sea, el estar sano no es totalmente benéfico. Tienes también que cuidar tus pensamientos porque los pensamientos pueden perjudicar al cuerpo. Ya lo dijimos. Entonces, si tú no cuidas qué alimento le das al cuerpo, ni con qué estás alimentando tu mente, pues vas a tener malos pensamientos. Y no estoy diciendo malos pensamientos en el sentido de la iglesia, sino pensamientos que te generen pues algunas hormonas que te hacen daño al cuerpo. Y en ese sentido, pues tenemos que cuidar también lo que vemos, lo que estamos viviendo cada día y con quién estamos platicando. Una de las cosas de las que se han quejado mucho los adolescentes y los jóvenes en la pandemia es no poder hablar con sus amigos, porque a pesar de que lo hacen por chat, a pesar de que se la pasan todo el día en el correo, pues no es lo mismo estarte mirando a los ojos, poderte abrazar, estar con el otro cercano y viviendo una emoción compartida. Entonces, de eso es lo que se encarga la psicología positiva. ¿Y qué tiene la psicología positiva? Pues esto, un enfoque diferente, no solo hacia el daño en la enfermedad, sino ahora vemos fortalezas, virtudes y nos enfocamos en poder florecer como seres humanos. Uh-huh.
Sí, de hecho, Por eso contestamos. Ujú. sí, yo creo que sí, espero que sí, si no, que nos escriba por ahí. Pues, de hecho, continuando con los capítulos, el capítulo que sigue es calidad de vida y resiliencia en adultos mayores, importancia de las redes sociales. Y qué importante también es pensar en los adultos mayores. A veces no se piensa, se hace, se invisibiliza, y creo Sí, que hay que también que rescatar y decir, tiene que tener una buena calidad de vida, así como todos, ¿no? claro. Fíjate que hemos hecho, cuando estaba yo en Iztacala, algunas investigaciones con un asilo de ancianos que nos queda por aquí cerca en Naucalpan, y llevábamos a los chicos y desde antes les asignábamos una persona anciana con la cual ellos iban a platicar. Ellos iban a platicar haciendo énfasis en la historia que les iba a contar la persona mayor, ya sea un anciano masculino o una mujer anciana. Y entonces ellos tomaban nota y estaban entrevistando a la persona como si fuera pues una gran persona, un artista, un escritor, qué sé yo. No sabes qué gusto les daba a las personas mayores poder transmitir su conocimiento a un joven. Y el joven salía fascinado de escuchar al anciano. Casi, casi que nos dijeron, por lo menos 3 de los 17 que llevamos, nos dijeron lo siguiente: a partir de ahora voy a hablar con mis abuelos, porque Ay, yo creía que no tenía ninguna riqueza. No, hombre, le decía yo, pero si es un arcón de riquezas, abre ese arcón y vas a encontrar la historia de tu familia. Si ellos se van, no vas a encontrarla nunca, porque no le escribieron. Entonces, qué maravilla que ahorita tengas abuelos y puedas recurrir a ellos para que te cuenten cómo es que concibieron a tus padres, cómo es que era su familia hace 50 años o hace 30 años, porque la familia es una entidad viva que va transformándose. Entonces, ya no sabes si ellos mueren, cómo es esta historia familiar. Entonces, tener este cuidado hacia los ancianos, no ponerlos entre algodones, sino no tratarlos como muebles. Tienen voz y voto. Ellos quieren hablar, quieren que se los escuche. Y en la investigación que también me parece muy linda, la que hizo Raúl Jiménez, ujú. porque él es un profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde ahí es la única universidad, bueno, no sé si sea la única, me puedo equivocar, pero hay un posgrado que se ocupa del estudio de las personas mayores. Y entonces, una de las investigaciones que él hizo fue con personas mayores de la comunidad indígena de Tlaxcala. No sé si ustedes sepan, pero el estado de Tlaxcala tiene una población bastante numerosa de población indígena. Entonces, muchos de los ancianos no tienen seguro social, no tienen ninguna prestación porque trabajaron vendiendo artesanías o vendiendo taquitos en la calle o vendiendo fruta. O sea, no tienen, nunca tuvieron un patrón. Por lo tanto, pues no tienen quien los ayude ya en la ancianidad. Y son personas que a pesar de que tienen 70, 80 o más años, se siguen valiendo a sí mismas. O sea, es maravilloso nuestros ancianos mexicanos. No es como, si ustedes han tenido oportunidad de viajar, hay personas mayores, hay en todos lados, pero por ejemplo, nuestros mayores, la mayor parte de las personas mayores ricas se quedan en casa, entre algodones. Pero los mayores que tienen pocos recursos siguen en la calle y siguen vigentes y siguen vendiendo y siguen comprando y siguen haciendo lo que han estado acostumbrados a hacer. Esta investigación que hizo el licenciado Raúl Jiménez, la verdad es una investigación muy linda porque no habíamos tenido pues una investigación con ancianos mexicanos que nos hablara de qué es lo que hacen los viejos. Y la otra parte de los ancianos, que era la investigación que hicieron los compañeros de Perú, de Chile, perdón, en donde nos están hablando de la resiliencia. Son grandes investigadores en el campo de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, es un término sacado de la física que se empieza a usar en México no hace más de 15 años, ¿sí? Un término nuevo,
Ujú. Y Ujú. que significa que así como los metales que tú aplastas y aparentemente quedaron deformados porque los comprimiste con una fuerza superior, bueno, los sueltas y regresan al lugar donde estaban, a la misma forma y demás. Hay metales así que no se deforman. El oro y la plata se deforman, por eso sirven para hacer aretes, collares, etcétera. Pero hay otros metales que guardan su forma y cuesta mucho trabajo deformarlos. Por ejemplo, un resorte, la forma que tiene, lo aprietas y regresa a la condición original, no se deforma. Eso es la resiliencia. En humanos quiere decir que hay personas que a pesar de la adversidad van a salir beneficiados. O sea, sí se pueden caer, sí pueden sufrir con todo el derecho, ¿sí? Pero vuelven a levantarse. Y muchas veces la manera como resolvieron el problema les ayudó porque salieron ganando después de la muerte del padre, después de la pérdida económica, después de que tuvieron que cerrar el restaurante. Bueno, aprendieron otras cosas. Por ejemplo, aprendieron a llevar las cosas a domicilio, aprendieron a hacer comida para llevar que antes no hacían, etcétera. O sea, ¿cómo uno aprende o puede aprender ante la adversidad? Y mientras otros, con la misma adversidad, pues resulta que se suicidan, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de personas, las resilientes que salen beneficiadas de las crisis y aquellas personas que no soportaron la crisis y se doblaron y se murieron. Uh-huh. Exacto, sí, sí, sí. Y eso también nos lleva al capítulo que sigue, que igual nos contó un poco al inicio, que se llama Floreciendo por medio del cuerpo y sus fortalezas. Sí, por supuesto, porque lo que hace María Luisa en este capítulo, ella lo que hizo fue, muchos años trabajó, María Luisa Plasencia, con jóvenes triunfadores en algún deporte, con selecciones de fútbol, con gente que había ganado una competencia, para preguntarles cómo es que habían hecho eso, cómo habían logrado esa meta. Hizo una investigación que sirvió para su tesis doctoral sobre las conversaciones que mantuvo con gente en diferentes, eh, digamos, en diferentes campos, pero todos ellos deportistas de alto nivel que comentaron cómo habían logrado esto. Y tiene que ver con el pensamiento positivo, porque si tú piensas que vas a perder, es muy probable que ni siquiera te prestes a lo cansado que son los entrenamientos. Pero si tú piensas que puedes ganar, pues lo vas a intentar y vas a resolver y vas a ir mejorando cada vez que lo intentes y cada vez que lo hagas con mayor pasión y compromiso. Hay un investigador que de una vez te lo comento, Ujú. que tiene varios libros. A mí me encantó la primera vez que lo leí, lo he leído varias veces sus libros, porque valen la pena. El libro se llama Flow, Fluir, y dice que hay actividades que son difíciles para realizar, por ejemplo, lo que hacen los deportistas, y que sin embargo, si tú tienes la pasión y el coraje para lograrlo, te metes a hacer esto y estás empeñado en hacerlo, en correr o en nadar los kilómetros que te tocan y sabes que lo puedes hacer y lo logras. O sea, es una cantidad de endorfinas que te genera esa competencia como no tienes idea, ¿sí? Y de eso vive la gente que gana, que triunfa, que logró lo que se había propuesto. Y sobre eso habla el capítulo de María Luisa Plasencia, precisamente de la conversación que tuvo con todos estos deportistas. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nos faltan unos 10 minutitos para platicar. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor envíenosla. Es el momento para platicar brevemente. Y pues vamos, pues culminando esta Sí, charla, pero así, a mí me gustaría darle también crédito a Jorge, porque Jorge Cantero es un experto en el mindfulness. Fíjate, también esto de la mente enfocada, no quiero hablarlo en inglés, aunque se conoce por mindfulness, pero existía entre la gente de Oriente
desde siglos atrás. Los monjes budistas lo practican diario. El hombre más feliz del mundo, que es Mathieu Ricard, que ha venido a México ya 2 veces, y que tiene el estudio científico neuropsicológico que lo ponen en el más alto nivel de capacidad de concentración y de disfrute de la meditación, pues él se educó en una comunidad tibetana para poder lograr no ser un monje budista, porque él es francés, pero dejó todo lo que tenía por ir a entrenarse en el budismo, en la meditación y en esta mente enfocada. Y él anda por el mundo dando conferencias de cómo puedes hacer esto, pues para beneficio personal, o cómo puedes enseñar a tus hijos a que puedan concentrarse de tal manera para no perder la atención en algo que están haciendo, porque esto es una falla que puede costarte la vida. Imagínate un corredor de carreras que se distrae, o un mecánico que está en una fábrica y que tiene que, en una línea de producción, y que mete la mano sin darse cuenta y que pierde el brazo completo. Entonces, esto de mente enfocada nos hace ser gente con una capacidad de atención maravillosa. Y Jorge Cantero tiene pues toda una experiencia de más de 15 años de estar dedicado a entrenar personas en el mindfulness, que él le llama. Sí, que a veces lo escuchamos mucho, pero no lo practicamos y bueno, a veces es solamente detenernos un poco, enfocarnos y con la práctica, pues se Se hace. logra, Ajá, claro. tenemos preguntas, dice Blanca Inés, ¿cómo podemos fluir en tiempos de pandemia? Fluir no significa caminar pasos hacia adelante. Fluir significa dejarse llevar por la adversidad. O sea, si lo que te está tocando es un dolor de cabeza en ese momento, pues bueno, acéptalo. No te tomes una pastillita. Acepta tu dolor de cabeza. Si lo que te está pasando es un problema económico, asúmelo como tal, ¿sí? Para la próxima, ten más previsión, busca nuevas formas de recursos, en fin, se trata de como ir avanzando, de fluir, pero aquí a través del pensamiento, para que no nos agobien los problemas. Es aprender a salir adelante a través de los propios recursos, que es algo que nunca habíamos hecho, pero que ahora con entrenamiento, porque no se logra tan fácilmente, se puede lograr. Entonces, hay cursos para todo esto que estamos hablando. Sí, muchas gracias, doctora. También pregunta Katia Rivera, ¿cómo se aplicaría la psicología positiva en terapia? Mira, yo le contestaría a Katia, yo me dedico a hacer investigación con jóvenes que piensan en el suicidio. El pensamiento suicida es el primer paso de un proceso que puede ser largo o corto, no lo sabemos, pero si lo hacemos, si detenemos en esa primera parte, no va a llegar al final. Entonces, ahí es donde hacemos el pensamiento positivo. Le enseñamos al chico, vamos de la mano con él, abriendo puertas y ventanas que estaban cerradas, por lo cual no podía ver la luz al final del túnel. Por supuesto, lo que te estoy diciendo es una metáfora, pero dependiendo del joven, dependiendo de lo que para él es la muerte, porque muchas veces ni siquiera entiende con claridad lo que significa la muerte. Lo que sí sabe y tiene muy claro es que quiere dejar de sufrir. Así lo expresan. Lo que quería era desaparecer, lo que quería era dejar de sufrir. Pero cuando tú le preguntas, ¿quién piensas que va a descubrir tu cadáver colgado de la regadera? Es una pregunta muy fuerte, porque puede decir mi mamá. ¿Y qué impresión le causará a tu madre? O mi hermano chico, porque es el que está en la casa. ¿Te imaginas qué impresión tendrá tu hermano chico? ¿Eso es lo que le quieres dejar de herencia? O sea,
La terapia se hace a través de preguntas. Esa es una pregunta muy fuerte, pero es para saber en qué nivel del proceso suicida se encuentra. Si no lo ha planeado, tienes oportunidad de abrir otras posibilidades para que no esté pensando solamente en desaparecer, sino tiene oportunidad, siendo joven, de aventurarse en mil experiencias de vida que lo lleven a donde él quiera ir. Y eso es a lo que nos dedicamos, a dar esperanza. La esperanza, como dice el dicho, muere al último. Y esto es una forma de acompañar a los jóvenes en este proceso donde lo que ellos quieren es desaparecer o dejar de sentir el dolor que los agobia por todo lo que les está pasando en familia. Entonces, la esperanza nos va a ayudar mucho a entender esta parte de cómo acompañar a los jóvenes. Uh, Les advierto, la psicología positiva no es un modelo de terapia, nos ayuda, porque nos está ayudando a que como terapeutas pienses más, no solamente en la enfermedad, sino en las posibilidades de apoyo y ayuda. Sí, sí, la verdad, este libro se los pongo otra vez para aquellos que no lo han visto. Es un rayito de luz entre a veces tanta oscuridad, tanta ansiedad, estrés que tenemos. Nos ayuda a prevenir todo eso. Y bueno, Laura Lizárraga tiene una pregunta con la que igual podemos ir cerrando, Ay, que sí. es, ¿cómo puedo enfocar mi mente para que mis pensamientos sean positivos? Analizándola, contraponiendo certezas sobre las falsedades que uno piensa. Uno tiene a veces un pensamiento totalitario. Por ejemplo, te peleaste con una amiga muy querida. Y entonces tú dices, sí, soy un fracaso, nadie quiere ser mi amiga, por eso nunca he tenido novio, por eso me va tan mal en la vida. Fíjate cómo de una cosa que te sucedió, como te peleaste con una amiga, en lugar de pensar cómo hago para poder volverme a contactar con mi amiga, para volver a como resarcir el daño si se pudiera deshacer ese daño que se causaron una a la otra, ¿cómo le pido perdón? O sea, el perdón te beneficia no sabes cuánto, ¿sí? O sea, está probado que darle el perdón a alguien no significa olvidar el daño, significa que tú vas a descansar, ¿sí? Y en la otra persona, si es que se entera que lo has perdonado, también está en una situación de deuda contigo, ¿sí? Entonces te da mucha oportunidad el perdón. Y por supuesto que si tú quieres aprender todo esto, hay formas. No te digo que es fácil, por eso dura un año el entrenamiento en psicología positiva, porque aparte de que es una modalidad para poder titularte, porque son 240 horas de entrenamiento en un año, aparte de eso, te permite aprender muchas cosas que te van a servir. O sea, ahorita que está terminando el diplomado, les pedimos a los chicos que nos escribieran cómo les había servido a ellos y nos han escrito unas cosas verdaderamente como para publicarse. Yo creo que vamos a hacer un álbum de esto porque a mí por lo menos me sirve porque es como, si estás enclaustrado, si estás, no puedes viajar, no puedo ir a ver a mi hija a España, sí, todo eso lo tienes, pero recibes tantas cosas frescas, maravillosas, de toda la gente que te conoce, de la gente con la que interactúas, de nuestros alumnos, que yo no me quejo de la pandemia, le he sacado provecho. Y esto es lo que tenemos que aprender, aprender a nadar en el lodo, aprender a no hundirte en el pantano, aprender a salir a flote con poco esfuerzo o con mucho esfuerzo, pero aprender a nadar. No sabes cómo lo van a disfrutar, porque están haciendo algo mucho mejor de su vida y solamente tenemos una vida y hay que aprender a disfrutarla. Muchas gracias, doctora. Nos quedamos con esto para reflexionar, analizar y empezar. Todos los días se puede hacer un cambio pequeñito y Es disfrutar algo nuevo, ¿no? muy bien. Empecemos por poquito y se va juntando hasta que se vuelve una realidad en nuestra vida cotidiana. Gracias, Monse. Gracias, doctora. Gracias, Librería Carlos Fuentes. Los queremos mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Que tengan bonita tarde. Y seguimos. Sigan la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, a la doctora Luz de Lourdes Seguiluz. Y bueno,
a Editorial Pax también, por favor. Muchas gracias a todos Gracias. ustedes, gracias a la librería Carlos Fuentes. Nos encanta Guadalajara. Tengo una hermana que vive allá y disfrutan enormemente Guadalajara. Gracias a todos y por ahí nos vamos a ver. Gracias. Gracias.